En 1973, John McCarthy interrumpió a James Lighthill en un debate en la Royal Institution de Londres para decirle con cierta sorna: «Disculpe, yo inventé el término inteligencia artificial». Lighthill estaba presentando un informe titulado Artificial Intelligence, a General Survey, un estudio general de la inteligencia artificial, que ayudó a que el gobierno británico redujese el apoyo económico a la investigación en este campo. McCarthy participaba en el debate como uno de los expertos mundiales en ese ámbito. Lo curioso de la situación es que, ante la carcajada del público, McCarthy explicó que en realidad había decidido emplear este término para conseguir fondos para un curso de verano que quería organizar en 1956, que algunos de sus compañeros habían descartado usar el término antes por considerarlo demasiado llamativo, pero que ante la necesidad de recaudar los fondos necesarios para hacer desplegar esta disciplina, decidió superar esa barrera de esa especie de prudencia científica. McCarthy parecía intuir el magnetismo de esta etiqueta. Quizá fue la primera vez que se usó inteligencia artificial con fines publicitarios. Hoy las novedades sobre inteligencia artificial, junto al entusiasmo de algunos medios, marcan las mareas de los mercados. ¿Hay un cambio en la cabeza de las empresas con más valoración bursátil? Hay que buscar el origen en el anuncio de un nuevo producto para la inteligencia artificial. ¿Se tambalean los principales valores en los mercados de las tecnológicas? Hay que mirar a un nuevo actor que aparece en la escena de la inteligencia artificial diciendo que lo hará más rápido y más barato. ¿Cambia por un momento la persona más rica del mundo? Vamos a mirar qué contratos de expansión de la inteligencia artificial se han anunciado. Más allá del potencial y las capacidades de la tecnología, más allá de las aplicaciones de las herramientas, hay una capa del fenómeno de la inteligencia artificial que tiene que ver con la atracción de inversiones, con la generación de expectativas, con la acumulación de capital y con ella con la acumulación de poder, con empresas que no son solo empresas, ni por volumen ni por influencia. Que tiene que ver con ese ámbito en el que se mueven los hilos en las habitaciones adyacentes a las de las instituciones. Y necesitamos saber un poco mejor qué pasa en esos círculos que están muy lejos del control de la ciudadanía. Estás escuchando Mucho Hype y Pocas Nueces, el podcast sobre inteligencia artificial y desigualdades, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Oxfam Intermón con la colaboración de ETHIC, una serie de conversaciones con expertas dentro del proyecto de justicia digital global para alimentar con una mirada crítica los debates en torno a la tecnología. Soy Natalia Pereira Martín. Y yo soy Carlos Bajoerro. Y este es el cuarto episodio de la serie de podcast Mucho Hype y Pocas Nueces. El título de esta cuarta entrega es Tras la magia, un gran negocio, las corporaciones tecnológicas. Y para saber un poco mejor qué pasa en esos círculos en los que se mueven los hilos y para descifrar esas realidades, nos acompaña Cecilia Ricap. Buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias por charlar con nosotras. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Cecilia es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesora asociada de Economía y directora de investigación en el Instituto de Innovación y Propósito Público en el University College London. Ha pasado por algunas de las instituciones académicas referentes en Reino Unido y está vinculada a algunos de los centros de investigación más punteros en América Latina, especialmente en Argentina. Es autora de 2 libros que están a punto de aparecer. Uno de ellos aparecerá en el verano del año que viene, a mediados del año que viene, The Rulers, Corporate Power in the Age of AI and the Cloud. Y el otro, que todavía no cuenta con título, aparecerá en el primer trimestre del año que viene, ese sí, en español. Cecilia, vamos con la primera pregunta. Seguramente mucha gente se pregunta esto de qué tiene de malo la acumulación de riqueza que estamos viendo en las grandes corporaciones tecnológicas. Son empresarios, invierten, obtienen beneficios. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, para poder entender qué tiene de malo, tenemos que primero empezar a pensar a las tecnológicas como empresas líderes de cadenas de valor y al mismo tiempo de lo que podríamos llamar instituciones y de control en sistemas enteros de producción de innovación entre muchísimas organizaciones. Entonces, voy a empezar explicando un poquito cómo se produce la inteligencia artificial, cómo se producen las tecnologías digitales, qué está detrás de desde ChatGPT hoy a el algoritmo de búsqueda de una empresa como Google o qué está detrás de Amazon, por nombrar algunos ejemplos.
Obviamente que mucha gente ya empieza a saber que las bases de datos que producimos colectivamente en todas estas plataformas son indispensables para la producción de inteligencia artificial. Entonces, una parte de lo que permite que haya unas pocas grandes empresas concentrando cada vez más riquezas y enriqueciendo cada vez más a los mismos varones, blancos, cis, etcétera, está basado en la apropiación generalizada de datos. Datos que producimos entre todas y que colectivamente podrían servir para propósitos muchísimo mejores que publicidad targeteada o servicios para los distintos ejércitos a lo largo y ancho del mundo, o mismo que podrían servir para cosas muchísimo mejores que controlar a los trabajadores dentro del lugar de trabajo. Pero no, los datos son solamente uno de los ingredientes. Si pensamos, por ejemplo, en la producción de una torta, para producir inteligencia artificial o cualquier tipo de servicio digital que se base en alguna forma de inteligencia artificial, sea o no la generativa, vamos a necesitar un montón de datos, pero también vamos a necesitar un montón de código. Y para ese código hacen falta personas que estén escribiendo ese código. Típicamente se piensa que ese código se escribe adentro de Google, de Amazon, de Microsoft, Meta, etc. Y por supuesto que hay investigadores, muchos de los cuales se formaron en universidades públicas, con financiamiento público, que eventualmente pasaron a trabajar para estas empresas y desarrollan parte de estos modelos. Pero lo que hay también en el desarrollo de estos modelos son colaboraciones con miles, literalmente miles, de otras organizaciones. En su mayoría, universidades y organismos públicos de investigación, a los que también se suman algunas empresas. Entonces, para escribir el código que después, entrenado con los datos, pasa a ser inteligencia artificial, utilizamos no solo los datos que creamos colectivamente, y se me olvidó decir, y es sumamente importante, esas bases de datos después son clasificadas, mejoradas, pulidas por un montón de personas en formas de trabajo a destajo, sobre todo en países periféricos. También hace falta el conocimiento que se vuelca en estos modelos, que se produce colectivamente por un montón de organizaciones, pero sin embargo, aunque producimos todo esto de manera colectiva, al final son unos pocos los que se benefician. Entonces, el primer motivo por el cual tenemos que enfrentar a esta acumulación no es solamente porque la acumulación genera un montón de problemas económicos en las sociedades, con mayorías pobres, y nos parece injusto que eso suceda. No es solo una cuestión de injusticia desde el punto de vista social o socioeconómico, sino que también podríamos decir que es una injusticia desde el punto de vista productivo, porque quienes producen lo que enriquece a estas empresas son las sociedades colectivamente, se financia con nuestros impuestos porque un montón, como les decía, de ese conocimiento fue producido en ámbitos públicos y debería permanecer público. Pero después hay otro elemento adicional de preocupación, y es que estas investigaciones que después se traducen en inteligencia artificial se utilizan para, como les decía antes, fines que no son en general los fines que podríamos asociar con el buen vivir, solucionar la crisis ecológica, trabajar por mejorar las condiciones de vida de todos. Lo que hacen estos algoritmos de inteligencia artificial es, por el contrario, perpetuar una sociedad de control. Una sociedad de control a distintos niveles, de control de los centros de poder sobre grandes periferias, que se traduce en control militar, en control en el lugar de trabajo y control también a nivel geopolítico. Y en particular, la inteligencia artificial generativa tiene, no solo tiene una capacidad absoluta, o más bien, no diría absoluta, pero una capacidad inédita de reemplazar trabajo, y ya lo está haciendo hoy, y sobre todo de reemplazar el trabajo más informal. Por ejemplo, si una empresa antes contrataba para algún trabajo freelance a una traductor, hoy lo puede hacer directamente con ChatGPT. Por supuesto que para la empresa va a ser más barato, potencialmente podríamos decir que es gratis, porque en general la empresa ya podemos decir que tenía acceso a Internet y no hacen falta demasiados conocimientos para que cualquier trabajador o trabajadora empiece a utilizar ChatGPT para estas traducciones. Puede ser que parte luego de las traducciones sean pasadas por el filtro de control de una persona que hace traducciones como trabajo oficial y que fue formada para hacerlo. Pero, por supuesto, a esa persona se le va a pagar menos y se van a necesitar menos traductores para realizar esa tarea. Entonces, hay incluso en los países periféricos, y ahora les digo por qué digo incluso en los países periféricos, ya un proceso de reemplazo del trabajo claro. Entonces, en vez de hablar del futuro del trabajo, en realidad tenemos que hablar del presente del trabajo. Y tenemos que hablar también del presente del trabajo, porque uno de los motivos por los cuales se decía históricamente que los países periféricos no adoptaban tecnología es porque a los trabajadores se les puede pagar menos.
Entonces, cuando hablamos del presente del trabajo, también tenemos que hablar de en qué condiciones se trabaja y cuánto ganan los trabajadores, que son los que están creando el valor que después se materializa en productos. Con la inteligencia artificial se permite no solo contratar menos, sino también controlar de manera más efectiva a todos los trabajadores. Y se lo controla de manera efectiva porque se puede hacer un control customizado. Cualquiera que haya comprado algo en Amazon va a saber que si compras, por ejemplo, zapatillas, va a asumir que haces algún tipo de deporte y entonces después te va a empezar a ofrecer no solo indumentaria de deporte, sino que también crea perfiles donde quizás la persona que hace deporte consume cierto tipo de alimentos más que otros o va de vacaciones a ciertos lugares y no a otros. Entonces va a empezar a construir esos perfiles targeteados a cada una de nuestras maneras de vivir. Lo mismo empieza a pasar en el lugar de trabajo. No solo con un chofer, una chofera, por decir, de Uber, que va a recibir indicaciones desde el algoritmo específicas sobre cuándo trabajar, hacia dónde ir, etcétera, sino que esto mismo se utiliza en ámbitos de trabajo que no son de plataformas. Por ejemplo, yo en entrevistas esto lo constaté con la empresa IKEA, la que hace los muebles, y que es una franquicia que tiene, en realidad funciona como una gran franquicia. Muchas de las sucursales cuyos dueños se supone que son los que solicitaron una franquicia, en realidad utilizan las tecnologías que vienen de la casa matriz y esas tecnologías que vienen de la casa matriz targetean a cada uno de los trabajadores sobre control. Y la última dimensión por la cual nos tenemos que preocupar otra vez por qué son estas mismas empresas y en particular sus dueños últimos quienes se vuelven cada vez más millonarios, es porque esta inteligencia artificial generativa no está simplemente reemplazando tal o cual tarea específica, sino que en última instancia reemplaza nuestra capacidad de pensar. Cada vez hay más investigaciones, una incluso publicada por la propia Microsoft, que dice que quienes confían más en la inteligencia artificial generativa tienen una menor capacidad de desarrollar pensamiento crítico. Si queremos mejorar el mundo y solucionar problemas tan acuciantes, como decía antes, en el caso de la crisis ecológica, necesitamos gente que piense y que piense críticamente. Más aún hoy, con el avance de las distintas formas de extrema derecha, me parece que necesitamos todavía más pensamiento crítico. Entonces, a más uso de inteligencia artificial generativa producida de esta manera a caja cerrada por unas pocas empresas, más riesgo hay de que estemos preparados y que tengamos la capacidad de solucionar todos estos grandes problemas que enfrenta hoy la humanidad. Aquí en este podcast, en Mucho Hype, en episodios anteriores, algunas invitadas nos han hablado del profundo sistema extractivista que hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Desde recursos naturales hasta trabajo, como tú comentabas ahora, pero tú te has fijado también mucho más en la dimensión relacionada con el conocimiento, ¿no? Y hablas de esta idea de monopolios intelectuales. ¿Nos puedes explicar un poquillo eso, en qué consiste esta idea de los monopolios intelectuales? Porque es una novedad. Sí, claro. Y de hecho, me parece que lo podemos explicar no solo con las grandes empresas de tecnología, porque es un concepto que se aplica a grandes empresas en múltiples industrias. Y voy a utilizar las farmacéuticas porque me parece que también habla del impacto social que tiene que haya unas pocas grandes empresas que se apropian de conocimiento producido colectivamente, de conocimiento público. El monopolio intelectual es básicamente el resultado de que sean siempre unas pocas grandes empresas, que devienen grandes por este proceso, las que sistemáticamente se apropian de conocimiento, de datos, y las que también controlan las narrativas. Controlan qué entendemos por inteligencia artificial, volviendo a la pregunta anterior, más enfocada en tecnología digital. ¿Qué entendemos, por ejemplo, acerca de cómo se tiene que producir un medicamento? Yendo al ejemplo de las farmacéuticas. Y les voy a dar un ejemplo sobre esto y después vuelvo más general a la definición. Las grandes farmacéuticas publican entre ellas, en coautoría, trabajos científicos en los cuales una de las cosas que hacen es insistir acerca de dos cosas. La primera es que para producir nuevos medicamentos hace falta una colaboración entre grandes empresas, pequeñas empresas, los estados y las universidades. Básicamente lo que están diciendo en esos papers es no nos dejen afuera. Sepan que nosotras tenemos que siempre ser parte. ¿Y por qué necesitan escribir este tipo de publicaciones? Bueno, por lo que se explica en las otras publicaciones que escriben en conjunto AstraZeneca, Pfizer, Sanofi de Francia, etcétera, etcétera. ¿Y qué dicen estas otras publicaciones? Cómo hacer ensayos clínicos.
Porque las grandes farmacéuticas, en el proceso de organización de la producción global de conocimiento en el área de la salud, lo que hicieron hace ya décadas es especializarse en las últimas etapas, las etapas de lo que podríamos llamar el proceso de conocimiento que va desde el descubrimiento del medicamento hasta la aprobación de ese medicamento y su suministro. Y ese proceso, que desde la pandemia calculo que todos saben que implica ensayos clínicos, es algo que controlan las grandes farmacéuticas. Entonces tienen un control sobre el conocimiento necesario para realizar ensayos clínicos, que muchas veces en pedacitos lo terciarizan incluso, no lo hacen ellas efectivamente, pero igualmente controlan el conocimiento necesario para realizarlo, controlan también y tienen vínculos muy estrechos con las agencias que aprueban los medicamentos y después controlan las redes de personal de la salud que luego va a ir a recetar el medicamento. Ese control sobre sistemas de información y conocimiento que tienen es sistemático y se perpetúa en el tiempo. Y eso les permite, al mismo tiempo, agarrar y usar el conocimiento que es del nuevo desarrollo del medicamento, que en general es realizado por universidades públicas o empresas startup, y transformarlo, a llevarlo a estas otras etapas hasta que el medicamento es apropiado. Como resultado de ese proceso, se llenan de plata. Pagamos 2 veces por los medicamentos en los lugares en los que hay un sistema público de salud. Lo que sucede es que el Estado paga 2 veces porque financia las investigaciones y luego termina pagando por los medicamentos. Muchas veces, cuando no tiene posibilidades de negociación con estas empresas, paga precios muy altos. Entonces, lo que observamos es un proceso donde colectivamente se produce conocimiento, donde el sector público financia la producción del conocimiento y ese proceso sistemático de producción de conocimiento en nuestras sociedades, que es un proceso internacional, que es un proceso que involucra a decenas de miles de personas, incluso en países periféricos, luego, como un embudo, termina siendo controlado y absorbido por unas pocas empresas. El caso de las farmacéuticas es quizás de los más sencillos para explicar porque de alguna manera la innovación se produce de una forma más o menos lineal. Entonces es fácil explicar los momentos, las etapas. En el caso, por ejemplo, de las tecnologías de información y comunicación, es decir, las tecnologías digitales hoy, el proceso es mucho más complejo y de red. Entonces lo que tenemos es que una empresa como Google hace desarrollos de investigación científica junto con universidades, con organismos públicos de investigación, financia a veces parte de estas investigaciones, pero a veces ni siquiera incluso las financia y en todos esos casos después se apropia sistemáticamente de los resultados y en ese proceso de apropiación luego desarrolla quizás a veces unas instancias finales que mantiene en secreto y entonces hace un proceso, si quieren, de planificación del desarrollo científico, donde produce parte de la cadena de valor de producción del conocimiento con otras organizaciones, mantiene en secreto otras piezas de ese rompecabezas e incluso puede hasta poner parte de las piezas en acceso abierto, en software libre. Y de hecho, no solo puede hacerlo, sino que empresas como Microsoft, como Google, como Meta, lo hacen adrede, lo hacen a propósito. Ponen parte del conocimiento que ellas desarrollan junto con otras organizaciones en software libre. ¿Para qué? Para generar un ecosistema alrededor, para generar mayor adopción y terminar creando lo que podríamos llamar son estándares de facto, en los que todo el mundo usa un tipo de solución, un tipo de lenguaje informático y como todo el mundo la usa dentro del ecosistema de desarrolladores, después es casi que instantáneo que esos mismos desarrolladores van a empezar a utilizar también el resto de los servicios que ofrecen estas empresas. Piensen cómo Google, para trasladarlo al usuario, la persona que no hace nada vinculado con el mundo del desarrollo de tecnologías digitales, piensen, por ejemplo, cómo Google, una vez que tenemos el Gmail, después nos va ofreciendo otras cosas como el Drive para alojar nuestras fotos y sigue ofreciendo, por ejemplo, si querés una página web, podés usar Google Sites y si querés hacer un formulario, podés usar Google Forms y si querés hacer un archivo, podés usar el similar a Word de Google, etcétera, etcétera. Este mismo tipo de sistema, donde se nos va encerrando cada vez más y donde en última instancia solo entendemos una forma específica de hacer las cosas, termina generando estos monopolios intelectuales donde otra vez el conocimiento se produce colectivamente de manera sistémica y estas empresas están sistemáticamente apropiando conocimiento y obviamente también apropiando datos.
En relación a las discusiones sobre extractivismos que tenían, me parece que es importante señalar el tercer ingrediente que intencionalmente dejé afuera de la primera respuesta para poder desarrollarlo más después, cuando hablaba de los ingredientes de la torta que es inteligencia artificial. Necesitamos datos que se producen colectivamente, insisto. Necesitamos conocimiento en inteligencia artificial que se produce también colectivamente. Y lo tercero que se necesita es capacidad de procesamiento. Y no solo capacidad de procesamiento, se necesita toda una serie de infraestructura digital física. Y hago este hincapié en física porque a veces se utiliza la palabra infraestructura para referirse a servicios digitales y se generan un montón de confusiones. Hacen falta centros de datos, hacen falta cables, satélites. Y cuando vamos a mirar quiénes son los que concentran toda esa inversión de toda la infraestructura física de la economía digital, son las mismas grandes empresas. A nivel satélites es Elon Musk con Starlink, a nivel centros de datos, en particular Amazon, Microsoft y Google, a nivel cables suboceánicos, más de la mitad es propiedad de esas mismas tres más Meta. ¿Y por qué es importante señalar esta otra pata? Bueno, porque parte del motivo por el cual estas empresas han podido invertir en cada vez más centros de datos es que se apropian de parte del valor de la sociedad a través del conocimiento que se apropian del resto. Pero la otra razón por la cual es relevante presentarlo es porque se sucede un proceso que en el libro que voy a sacar con caja negra en castellano llamo de extractivismo gemelo. ¿Por qué extractivismo gemelo? Porque el extractivismo del conocimiento y de los datos termina reforzando el extractivismo de la naturaleza y perpetuando el subdesarrollo, ya no solo en las periferias históricas, sino también, por ejemplo, en Europa, acá en España es otro ejemplo. Y ¿en qué sentido es que sucede esto? Bueno, instalar un centro de datos, sea en Aragón, sea en México, sea en Chile, en Argentina, ese centro de datos de una empresa como Amazon, Microsoft, Google o la que fuere, yo cada vez más, y ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo porque me parece que es la mejor analogía que he encontrado, es como tener una base militar de Estados Unidos en nuestro territorio. Es imposible acceder a lo que está ahí adentro. Lo que está ahí adentro, además, así sean los datos volviendo al ejemplo de Aragón, les españoles, por una legislación que se llama Cloud Act. Si mañana Trump decide que, supongamos que Microsoft es la que puso el centro de datos o Google, esa información el gobierno de Estados Unidos la necesita, las empresas están obligadas a proveérsela al gobierno de Estados Unidos. Los centros de datos no son el lugar físico donde los científicos están escribiendo los modelos, tampoco son el lugar físico donde se crean las bases de datos, porque ya dije, las producimos colectivamente desde nuestros dispositivos, las personas que realizan la depuración de las bases están en los países periféricos. Entonces esos centros de datos no generan empleo, no generan encadenamientos productivos, pero lo que sí generan es un consumo irrisorio de energía eléctrica, de agua, una disrupción del ámbito, del ambiente en donde se instalan, porque es como tener luces prendidas, reflectores que te están apuntando tu cabeza 24/7. Entonces, realmente me parece que lo que termina generando la instalación de un centro de datos de una de estas empresas en cualquiera de nuestros territorios es mayor apropiación de naturaleza, un empeoramiento, por lo tanto, de la crisis ecológica, que es completamente funcional a que sean estas mismas empresas las que siguen apropiando conocimiento en sus distintas formas. Maravilloso, hay muchos hilos de los que tirar. Volveremos a la nube, que solo lo has mencionado una vez. Cuando la digas 3 veces haremos la pregunta de la nube. Quería hacer un comentario sobre, en las economías feministas se está empezando a mirar a las economías de plataforma y a la gig economy, porque opera de esa manera, como el ejemplo que has mencionado de IKEA, están empezando a operar de esa manera las plataformas de cuidados, las plataformas de cuidados de la vida de los niños, de la vida de las personas ancianas, y esto está suponiendo como ese control cuando estamos hablando del cuidado de la vida es como especialmente espeluznante, ¿no? Pero yo te quiero hacer otra pregunta que es, vale, entendemos entonces los peligros y las amenazas de esta cooptación privativa, digamos, entonces deberían ser estos servicios digitales, deberían ser públicos, incluso esta infraestructura debería ser pública. Bueno, esta es una respuesta muy fácil y corta. Sí. Ahora puedo desarrollar un poco más, porque sí, si acaso no quedó suficientemente claro. Me parece que tienen que ser públicos porque se producen colectivamente. Pero también me parece que tienen que ser públicos porque el problema no es solo que estas empresas se apropien de conocimiento. El problema es que el conocimiento que se termina produciendo no es el conocimiento que necesitamos. No son y uno podría decir, bueno, pero conseguimos tal o cual vacuna, o bueno, pero conseguimos tal o cual tratamiento para una enfermedad.
El otro día estaba hablando con una investigadora de Virginia Tech y ella me contaba de su investigación y cómo están desarrollando dispositivos para tratar de solucionar problemas de cáncer de faringe, para que el dispositivo de inteligencia artificial recree la voz de la persona y contribuya a que la persona pueda comunicarse de alguna cierta manera para recuperar parte de su identidad. Lo cual uno podría decir, esto es fantástico, esto realmente lo necesitamos. Ahora, rasgando más al fondo, la mayoría de las personas que desarrollan cáncer de faringe son trabajadores de la construcción. Y son trabajadores de la construcción, ¿por qué? Porque las condiciones en las que trabajan, la exposición a un montón de materiales que son contaminantes, es lo que genera que luego haya una mayor incidencia de cáncer en esa población. Entonces, por supuesto, genial que después se los trate, y digo, no solo genial, o sea, importantísimo, pero en realidad lo que hay que hacer es ir al fondo del problema. Si resolviéramos los problemas de la industria de la construcción, habría muchas menos personas enfermándose de cáncer en primer lugar. Entonces me parece, digo, y pongo este ejemplo sin poner otros que son más obvios, como podría ser, hoy estamos grabando justamente en un día en que España está haciendo una movilización y un paro enorme por Palestina, en contra del genocidio de Israel en Palestina. Me parece que podemos también mencionar como otro ejemplo del tipo de tecnología que tenemos y que no queremos, las tecnologías que Amazon, Microsoft y Google le han provisto al Estado de Israel para que pueda realizar el genocidio y desde antes la persecución sistemática de palestinas y palestinos. Por un lado, trabajadores de Amazon y Google han denunciado un proyecto que se llama Project Nimbus, que básicamente es instalación no solo de infraestructura digital, sino también de servicios digitales y de nube. Esta capaz es la segunda vez que digo nube, pero para justamente la persecución de palestinos. Luego salió hace poco tiempo que Microsoft, como el gobierno de Israel había decidido que iba a hacer vigilancia de todos y cada uno de los teléfonos celulares de toda la población palestina, e imagínense, eran muchos datos esos, en sus propios centros de datos no podía alojarlos, entonces Microsoft le ofreció su nube para alojar esos datos. Entonces, definitivamente tenemos un problema adicional que es el tipo de conocimiento que se está produciendo. Y darle dirección a la producción de conocimiento para que efectivamente vaya al fondo de los problemas, para que sea una producción de inteligencia artificial que, por ejemplo, no solo en inteligencia artificial, pero continuando el ejemplo, que no solo sea avanzada o permita resolver problemas, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta desde el proceso mismo de escribir los modelos el impacto ecológico, económico, social, político, ético de los modelos. Para asegurar todo eso, hace falta que la producción fundamental de estas tecnologías sea pública y permanezca pública. Podemos incluso pensar a las tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial hoy generativa, casi como semejante a cómo en un momento se empezó a regular la producción nuclear y en particular de las bombas atómicas. Digo, no porque yo piense que la inteligencia artificial va a extinguir a la humanidad, me parece que ya la estamos extinguiendo en el capitalismo con la forma de producción capitalista, así que no hace falta la inteligencia artificial. No la necesitamos para eso. Exacto, no la necesitamos para eso. Me parece que de hecho además es parte de la narrativa que las empresas quieren crear, el que el foco sea en hay que regular los usos, no hay que usar la inteligencia artificial para matar a todo el mundo, pero sí para otras cosas usémosla tranquilamente, como por ejemplo para en secreto proveerle servicios al gobierno de Israel. Entonces me parece que tiene que ser público también por el impacto que tiene sobre nuestras sociedades, un impacto que muchas veces permanece invisible y que eso lo hace todavía más peligroso. Esta idea de, esta necesidad, ¿no? De no sé si es de control, pero como mínimo esta percepción de público común también en algunos momentos, ¿no? Nos lleva a una idea que es bastante problemática, pero que sabemos que tú has trabajado mucho y seguro que nos puedes aclarar, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, un poco de claridad, que es la idea de soberanía y de soberanía digital en este caso, ¿no? ¿Cómo se articula esta necesidad de control, de público, de común, con la soberanía y con esa otra idea de la dificultad en el contexto actual de conseguir un espacio de soberanía cuando hay un montón de servicios que son absolutamente dependientes, ¿no? Bueno, me parece que voy a agregar una cosa más antes, que es sobre los comunes y sobre la idea de lo público.
uno de los problemas que tenemos, me parece, es que hoy cuando hablamos de lo público, pensamos muchas veces automáticamente controlado por el Estado. Y ni siquiera pensamos controlado por Pedro Sánchez, en el caso de España. O algo horroroso, controlado por Javier Milei en Argentina. Entonces me parece que también tenemos que disputar el sentido de lo público. ¿Y qué significa gobernar algo públicamente? Podemos pensar en nuevas instituciones que estén democráticamente gobernadas y que cuando hablemos de lo público, sea de lo público en un sentido de lo común en un sentido de colectivamente lo desarrollamos y colectivamente decidimos los derechos de quienes pueden acceder, cómo se lo puede utilizar, cuáles son los permisos que hay que solicitar para poder utilizarlo y para poder contribuir. Porque el conocimiento, me parece que esto es importante decirlo, el conocimiento es el único producto que es al mismo tiempo insumo de su propio producto, porque producimos conocimiento con conocimiento. Entonces, en la medida en que no socialicemos el conocimiento, es imposible que colectivamente no solo entendamos la complejidad de los problemas que tenemos hoy, sino también podamos pensar en cómo solucionarlo. Y ahí me parece que la idea de soberanía es fundamental. Pero antes de decirles cómo yo entiendo la soberanía, me parece que la pregunta es extremadamente necesaria, porque el término se utiliza desde tanto gobiernos autoritarios como las propias empresas de tecnología digital. Entonces, ¿por qué la manera en la que yo pienso la soberanía es completamente distinta? Déjenme primero contarles cómo los gobiernos autoritarios y las grandes empresas de tecnología digital lo utilizan. Para un gobierno autoritario, soberanía es una manera de ser el gobierno el que controla. Entonces, le sacamos el control a las empresas, pero es el gobierno de turno el que hace la vigilancia, decide las tecnologías sin prestar atención a cuáles son los problemas de la ciudadanía, a cuáles son los problemas sociales, al impacto que tiene sobre el planeta, etc. Muchas veces lo que sucede, de hecho, es que las dos están en convivencia. Parte de la explicación de por qué estas grandes empresas han podido transformarse en pseudoestados que controlan territorios virtuales o más difíciles de ver que los territorios geográficos, es porque los propios estados, no solo de sus países de origen, han promovido su aparición, sino que también los estados han sido cómplices a lo largo y ancho del mundo de la proliferación de estas empresas, bajo distintas promesas. Muchas veces la principal promesa es la promesa del crecimiento, un crecimiento que supuestamente nos va a traer después progreso y mejor vida para todos, desarrollo en Argentina, en América Latina, está casi impregnado, tatuado en la sangre incluso de los gobiernos progresistas, esta necesidad de crecer porque ese crecimiento va a dar una posibilidad de que haya más recursos y lo que termina pasando es que los países ni siquiera crecen sostenidamente y cuando crecen puede haber alguna mejora parcial si está gobernando alguna expresión progresista en las condiciones de vida de los más pobres, pero realmente no termina habiendo ningún cambio en la estructura productiva ni significativo duradero. Entonces, bajo este contexto, donde los gobiernos parecería que muchas veces no responden a nuestras necesidades, nuestros problemas, y las empresas, además, incluso empiezan a apropiarse del discurso de soberanía dándole el sentido territorial. Vuelven a la noción más básica de soberanía. Entonces le dicen a un gobierno, yo te instalo un centro de datos en tu país y eso es soberano. Esto es parte de lo que la misión que viajó con Trump hace poco al Reino Unido le dijo a Starmer, el primer ministro del Reino Unido, diciéndole, no te preocupes, vamos a hacer un montón de inversiones, principalmente en centros de datos, en tu país, y eso va a hacer que se desarrolle soberanamente la inteligencia artificial en Reino Unido. Vas a poder albergar tus propios datos en tu propio país y eso ya es soberanía. Y eso ya es soberanía, como si fuera posible que las organizaciones y personas de ese país pudieran hacer algo con los datos porque están alojados dentro de su territorio. Pero como la manera de hacer algo con esos datos requiere no solo tener acceso a los datos en primer lugar, sino también requiere tener el conocimiento para poder hacerlo. Y las únicas que controlan todo ese mapa global que parece de producción descentralizada de conocimiento, pero que termina centralizado en los mismos enclaves, son estas empresas, en realidad es una falsa promesa. Entonces, cuando yo hablo de soberanía, no estoy hablando de que es soberano porque se aloja dentro de un territorio específico. Tampoco estoy hablando de soberanía porque es capital doméstico. Uno podría decir, bueno, que el centro de datos o que el desarrollo de la IA no sea de Microsoft, pero que en Alemania o en la Unión Europea, si lo queremos ver como en un sentido más amplio, sea de SAP. SAP es una gran tecnológica, una de las empresas de mayor capitalización bursátil de Europa actualmente, que
que opera exactamente como todas las demás, un monopolio intelectual, es menos conocida porque no tiene plataformas de consumidores. Lo que hace es ser la empresa que le ofrece los servicios digitales a todas las empresas del mundo, sobre todo a las más grandes, para poder gestionar los procesos de producción y controlar a sus trabajadores, por lo tanto, de mejor manera y controlar también sus cadenas de valor. Una SAP que también tiene, esta es la tercera vez que voy a decir nube, un servicio de nube, pero con una porción de mercado minoritaria, esta misma empresa no va a operar distinto si fuera ella la que empieza a manejar las nubes, manejar los servicios digitales, etcétera, de toda Europa. De hecho, es una empresa cómplice porque la razón por la cual se ha vuelto de las empresas más ricas de Europa es precisamente por haberse integrado como empresa satélite dentro de las nubes de Amazon, Microsoft y Google, cosa que voy a explicar en una o dos preguntas. Pero volviendo a la discusión de soberanía, entonces, si no es el territorio, si no es la nacionalidad del capital, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía digital? Y acá yo lo que hago es retomar la tradición de poder popular de América Latina, que habla justamente del empoderamiento de las distintas comunidades, de los pueblos, y cómo podemos empoderarnos entonces, cómo conectar esta idea de empoderarnos para gobernar con las tecnologías digitales. Bueno, las tecnologías digitales son tecnologías de gobierno. Se usan para organizar procesos de producción, para controlar la opinión pública, para organizar gobiernos. Entonces necesitamos poder decidir qué tecnología tenemos, para qué, para quién, cómo se producen. Incluso tenemos que poder decidir que, aunque podrían desarrollarse ciertas tecnologías, si hay otras maneras más simples de resolver los problemas que requieren menos uso de recursos, entonces tenemos que tener la posibilidad no solo de entender este abanico de posibilidades, sino también de poder decidir que queremos ir por la alternativa más económica en materia de recursos, porque priorizamos un objetivo que no es necesariamente la eficiencia económica, sino que priorizamos seguir viviendo en este planeta, o que el planeta exista directamente. Entonces, en ese sentido, me parece que es relevante pensar en soberanía digital y que tenemos que disputar el sentido de la soberanía en general y específicamente de la soberanía digital. Qué maravilla, muchísimas gracias. Hablábamos con Paola Ricaurte en un episodio anterior de las tecnologías chiquititas y de espacios de soberanía digital pequeños que ya están como puestos en práctica y de proyectos bonitos. Yo creo que también ese es otro de los puntos de partida. Voy a hacer un paréntesis para preguntarte por hablamos de la excepcionalidad o los espacios de excepcionalidad para estas empresas, por ejemplo, en el campo del conocimiento, pero también en el campo de los impuestos y de la regulación. Entendemos que estas empresas operan como si fueran una cosa distinta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Bueno, en parte operan como una cosa distinta, volviendo a lo que decía hace un rato, porque los gobiernos se lo han permitido. Y voy a desarrollar un poco el caso, por ejemplo, de los impuestos. Estas empresas son multinacionales. Son multinacionales significa que tienen distintas entidades jurídicas en distintos países del mundo. Los distintos países del mundo tienen distintos sistemas impositivos. Graban a veces unas cosas, a veces otras, y como son distintos, pero estas empresas operan globalmente, encontraron mecanismos para ir moviendo plata de una subsidiaria a otra y así hacer evasión fiscal. Los gobiernos lo saben, y no es solamente el lobby lo que los previene de acordar en al menos un mínimo porcentaje de impuesto para las grandes corporaciones. Es también la propia geopolítica global. Es que el propio Trump ha ido directamente, no solo en su red social Truth, sino que ha ido directamente en conversaciones con los distintos mandatarios del resto del mundo, incluso con los europeos, a decir que el gobierno de Estados Unidos va a retaliar, va a responder con medidas de cada vez más duras sobre el resto de los países. Entonces, en un mundo globalizado, donde Estados Unidos sigue siendo la gran superpotencia mundial, en donde China tiene sus propios monopolios intelectuales y sus propias dinámicas también de apropiación, que a veces pasan más desapercibidas porque cada vez las empresas de Estados Unidos son más poderosas, pero cuando miramos para el otro lado del mundo, esas empresas chinas también cada vez son más poderosas, con el apoyo de sus propios gobiernos, estrangulan a cualquier intento de un gobierno progresista de decir, bueno, acá hay que cobrar impuestos, acá hay que frenar al avance de estas empresas y me parece que esto es importante decirlo, porque cuando hablamos de soberanía digital, en el sentido que yo lo mencionaba recién en la pregunta anterior, yo no estoy diciendo que entonces los gobiernos no tienen un rol a cumplir. Todo lo contrario, estoy diciendo que tenemos que refundar al Estado, repensar al Estado, que tenemos que dotar al Estado de otro tipo de instituciones y que los que gobiernan hoy tienen una responsabilidad.
No estoy diciendo, listo, solo alcanza con las tecnologías chiquitas. No, porque de hecho, y sí, por supuesto que es genial que haya instancias específicas y chiquitas, pero hay parte de estas tecnologías que requieren escala, que requieren más que regulación, una producción colectiva. Para producir un modelo de inteligencia artificial hacen falta cientos de personas. Entonces, si queremos ir realmente al trasfondo y encima lo queremos hacer interdisciplinariamente, con lo cual necesitamos más personas, necesitamos realmente instituciones grandes y concentradas. Y esas instituciones grandes y concentradas no pueden estar en manos privadas. Entonces, los estados tienen un rol a cumplir, pero al mismo tiempo hay un proceso permanente en la geopolítica global y directamente por estas propias empresas de estrangulamiento de las posibilidades de gobierno. Voy a dar un ejemplo que es Brasil, porque Brasil podemos seguir considerándolo como uno de los países que ha sido más pionero o ha estado más a la frontera en regular a estas empresas. De hecho, prohibió Twitter durante un periodo de tiempo porque Twitter no cumplía con las reglas, con lo que le solicitó un juez. No fue Lula. Esto es importante también decirlo. No es que Lula un día se despertó, el presidente de Brasil, y dijo, vamos a prohibir Twitter. Porque el manejo que hacen estas propias empresas de los sentidos comunes, la opinión pública, muchas veces termina haciendo pensar que esa prohibición de Twitter fue algo que iba en contra de la libertad de expresión. Y no. A Twitter se le había solicitado que diera de baja cuentas que habían promovido directamente la ocupación de edificios públicos, similar a lo que había pasado en el Capitolio de Estados Unidos con Trump, cuando asume en su momento Biden, en este caso en la asunción de Lula. El juez dictamina que esas cuentas hay que darlas de baja y Twitter responde que no las va a dar de baja. Y no solo responde eso, sino que además saca su representación legal de Brasil. Les hablaba hace un rato de cómo las multinacionales tienen distintas empresitas en todos lados y cuando no las tienen que tener igual un representante legal en los países en donde operan, porque están vendiendo, más no sea publicidad, están ofreciendo un servicio. Entonces tiene que haber una representación legal. Sacan la representación legal y entonces ahí es que el juez dictamina que hay que prohibir Twitter. Entonces, y este fue un ejemplo, un momento bisagra, que a la vez se termina, podríamos decir a veces causalidad, correlación, no sabemos realmente, pero que termina sucediendo casi en simultáneo con el momento en que Brasil lanza su plan de inteligencia artificial. Se llama plan, pero había bastantes problemas de jerarquización, donde había algunos proyectos sumamente interesantes, como la instalación de centros de datos públicos por parte de las empresas estatales o públicas de telecomunicaciones de Brasil, la idea de crear un modelo de inteligencia artificial fundacional abierto y público, también desde el sector público, pero a la vez, como había el plan era en realidad una suerte de consulta con todos los distintos ministerios, una consulta que no se realizó a la par con los sindicatos, con las organizaciones sociales, etcétera, pero sí entre todos los ministerios, pero había algunos ministerios que tenían intereses en seguir desarrollando colaboraciones con grandes empresas de tecnología digital de Estados Unidos. Y las propias empresas públicas de telecomunicaciones de Brasil, Serpo y Dataprevi, también ya eran completamente empresas cooptadas por los intereses, en particular de Amazon y Microsoft. Entonces, lo que sucedió es que detrás de este plan, con algunas otra vez iniciativas que realmente podrían haber contribuido, sobre todo si Brasil decidía hacerlo a nivel regional, a empezar a construir una alternativa a estas empresas, termina quedando en la nada, se avanza en los vínculos con estas empresas y hoy Brasil, aunque haya sido el mismo país que prohibió Twitter, el mismo país que decidió en un primer momento avanzar con sus propios centros de datos, hoy Brasil hace algo casi igual que lo que Milei está tratando de hacer en Argentina, que es tener un régimen específico para la promoción de instalación de centros de datos, firmar acuerdos con estas grandes empresas para que instalen centros de datos en Brasil. Y al mismo tiempo, y si bien aparece como las salvedades que a estas empresas se les solicita invertir en investigación y desarrollo en Brasil, si vamos al principio de esta discusión, van a darse cuenta que cuando se les pide a estas empresas que desarrollen investigación y desarrollo y investigaciones en Brasil, es una mala idea, porque lo que terminan haciendo es más colaboración con las universidades brasileras y para terminar apropiándose todavía más conocimiento. Entonces, realmente lo que encontramos es un montón de contradicciones, muchas complejidades, y lo que esto pone de relieve es una dimensión más de la soberanía digital que no mencioné, y es que yo la pienso como un ejercicio internacional, como un ejercicio que no debería quedar circunscripto a ningún país en particular o a las fronteras cerradas de un país, no solo por la complejidad que implica repensar por completo cómo se está produciendo hoy la tecnología digital,
sino también por su impacto ecológico y también como una suerte de salvaguarda, de mecanismo de control contra los gobiernos autoritarios o de extrema derecha que pueden intentar ya sea cooptar este tipo de alternativas o desmantelarlas por completo. Nos encontramos un poco en una situación, una cierta disyuntiva, porque por un lado, sobre todo después del lanzamiento de algunos últimos modelos y del fiasco de algunos de los últimos modelos, hay mucha gente que empieza a hablar de que parece que hay un invierno o que comienza un invierno de la IA, pero al mismo tiempo siguen anunciándose enormísimas inversiones, ¿no? Y parece que la burbuja continúa haciéndose grande, ¿no? Y se produce esta situación en la que suficiente riesgo es que pinche la burbuja, mientras que por otro lado muchos inversores saben que quizás esto no iba a ser tan rentable como habían pensado inicialmente. Entonces, en esa balanza entre se está inflando más la burbuja o estamos empezando a ver cómo empieza a pincharse, explícanoslo un poco, arrójanos un poco de luz, por favor. Bueno, a mí me parece que ahí hay que decir algo y es que la inteligencia artificial de alguna manera es como un caballo de Troya o de Troya. mis desvíos argentinos. En el sentido de que en última instancia no importa si las promesas se cumplen o no. Lo que está generando la inteligencia artificial es que todas las organizaciones del mundo, incluso los propios estados, las escuelas, empiecen a migrar a las nubes de Amazon, Microsoft y Google para usar la inteligencia artificial. Entonces, si el día de mañana estas organizaciones descubren que la inteligencia artificial no servía tanto, va a serles completamente imposible salirse de la nube. Y ahora voy a explicar exactamente cómo funciona. Pero me parece que es fundamental volver sobre esta idea de caballo de Troya y de cómo genera una demanda cada vez más cautiva. Porque la nube hoy ya está controlada por Amazon, Microsoft y Google en casi el 70% a nivel global. Lo que significa que si sacáramos China, lo que pasa es que no hay estadísticas de eso, pero si no consideráramos a China, donde estas empresas no operan, pero las que operan de la misma manera son las gigantes chinas, la concentración en el resto del mundo es todavía mayor. Y la nube no es solamente infraestructura que se ofrece como servicio. No es solamente yo alojo mis fotos ahí o soy una empresa y pongo mis sistemas operativos dentro de la nube o proceso un modelo de inteligencia artificial o entreno un modelo de inteligencia artificial, etc. Es decir, no es solamente un ámbito donde se pueda almacenar datos o donde se puede procesar servicios digitales. La nube es, de hecho, un supermercado de tecnologías digitales. Es como el Carrefour, pero de las tecnologías digitales en su conjunto. Entonces, si quiero un software de ciberseguridad, si quiero un algoritmo que haga de reconocimiento facial, si quiero incluso un algoritmo para algo muy, muy pequeñito, cambiar de color algo, no importa, desde lo más pequeño a lo más complejo, manejo de datos, cómo mover los datos de un lugar a otro. Para todo eso hay decenas de miles de servicios. De hecho, en el supermercado de Amazon, pero no de la Amazon donde consumimos cotidianamente todo, sino de la Amazon Nube, que se llama Amazon Web Services, para abril de 2025 había más de 50.000 servicios digitales ofrecidos. Por supuesto que la mayoría de estos no son producidos por la propia Amazon. Y acá volvemos a la discusión anterior de el conocimiento se produce entre muchos, pero siempre se terminan beneficiando los mismos. A veces no se benefician solo los mismos, pero todos los demás son átomos. Y quienes dependientes. Satélites completamente dependientes. Entonces tenemos decenas de miles de organizaciones desarrollando servicios de nube. Para desarrollarlos, utilizan otros servicios de nube. Por ejemplo, cuando hay un servicio de nube que es para detección facial, va a estar llamando, reconocimiento facial, va a estar llamando a un algoritmo de inteligencia artificial y después le podrá hacer algunas modificaciones. De la misma manera que cuando, por ejemplo, hay inteligencia artificial dentro de una billetera electrónica, no es que la empresa que ofrece la billetera electrónica desarrolló el modelo de inteligencia artificial. Lo que hizo la empresa fue llamar a un servicio, que es una caja negra para esa empresa, que dice modelo de inteligencia artificial para reconocimiento de pago fraudulento, lo pone dentro de la billetera y después continúa escribiendo código y así va llamando distintos servicios. Entonces, cada servicio digital no es algo separado como una torta, 2 tortas, 3 tortas, y una es un lemon pie, otra es una torta vasca y otra es una chocotorta, para nombrar una torta de Argentina. Las tenemos como 3 productos diferenciados. Están todas entremezcladas, son como un espagueti. Entonces no hay manera de separar estos servicios
y decir, bueno, de acá me los llevo de A y los pongo en B. Y ponerlos en B es igual de malo, porque Amazon Web Services funciona exactamente igual que Microsoft Azure o que Google Cloud, que son los nombres de las nubes de estas otras empresas. Y en última instancia, lo que el ejemplo muestra es que no solo estamos hablando de un supermercado, porque en el supermercado yo voy, compro y después me voy y lo consumo en mi casa. Y eso que compro en el supermercado no se produjo dentro del supermercado. Se produjo en fábricas dispersas por todo el mundo, en cadenas de valor, donde hay pedacitos que se producen en distintas partes. En la nube se produce, se intercambia y se consume. Todo pasa dentro de la nube, como si fuera una economía aparte. Entonces, la capacidad de control de las empresas que ofrecen no solo la infraestructura física, sino también la plataforma donde se produce, se intercambia y se consume, no tiene comparación. Ellas son las que deciden cómo se desarrollan las tecnologías digitales y por cada producto que se vende en sus nubes, obviamente que se apropian de un porcentaje, como sucede en las plataformas de las aplicaciones de nuestros celulares o cuando se vende algo en Amazon, el mercado de comercio electrónico. Entonces, en este tipo de esquemas como las nubes, si volvemos a la pregunta de ¿estamos frente a una burbuja? ¿Va a explotar? ¿No va a explotar? Yo la verdad es que lo que creo es que no va a explotar. Y no va a explotar no solamente porque lo que está generando esa inversión cada vez mayor en centros de datos es que haya viene a la par de que haya cada vez más organizaciones que quedan captivas en la nube, sino que además lo que está pasando es que por primera vez en la historia todo el mundo puede ver a cielo abierto cómo el gobierno de Estados Unidos hace lo contrario de lo que le dice al resto del mundo que tiene que hacer. Algo que el gobierno de Estados Unidos lo hace históricamente, pero más soslayadamente. ¿A qué me refiero? Le dice al resto de los gobiernos, no hagas política industrial. Y después va e invierte directamente 10% en Intel. 10% de las acciones de Intel hoy le van a pertenecer al gobierno de Estados Unidos. Y a su vez admite que Nvidia, que está juntando la empala porque es la que vende los semiconductores, los procesadores que se utilizan para los centros de datos donde se entrenan los modelos, etcétera, etcétera, tiene un montón de liquidez porque tiene una tasa de ganancia enorme y con esa plata, parte de esa plata, Nvidia está invirtiendo en la propia Intel, que históricamente es su rival. Intel ha tratado durante años y años de producir GPUs al mismo nivel que Nvidia sin éxito. Intel produce otro tipo de procesadores. Esto es muy técnico, lo vamos a dejar para otro momento. Pero es una rival histórica. Este tipo de intervención, las oficinas de defensa de la competencia deberían prohibirlo. ¿Qué está pasando ahí? Y no está pasando nada. Se celebra, se aplaude, salen los medios de comunicación. El gobierno de Estados Unidos, a la par, está desregulando completamente la inteligencia artificial, incluso lo poco que se había gobernado durante el gobierno de Biden. Entonces, lo que nos está dando es indicaciones, con el broche de oro que significó el AI Action Plan, una política que sacó Trump hace, yo creo que 2 meses más o menos, donde básicamente lo que dice es, vamos a poner la inteligencia artificial a todo, especialmente al Departamento de Defensa, y lo vamos a hacer todo sobre la nube. Es decir, le está diciendo a Amazon, Microsoft y Google, ustedes sigan invirtiendo en centros de datos, sigan convenciendo a las empresas de su cadena de valor, porque en realidad muchas veces lo que hacen estas empresas es alquilar los centros de datos que instalaron otras. Sigan haciéndolo porque hay AI para rato. Entonces, aunque la inteligencia artificial después otra vez, todas estas promesas alrededor de que va a solucionar todo y un poco más, no se cumplan, hay una decisión no solo generalizada desde el sector corporativo concentrado sobre todo, pero también termina permeando en toda la ciudadanía de utilizarla cada vez más. Y hay también un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, que a la par de lo que ha hecho históricamente el gobierno de China también con sus propias empresas, va a salir a salvarlas. Si salieron ahora a salvar a Intel, no van a salir a salvar a OpenAI o a Meta o a cualquiera de otras si lo necesita. Eso no significa que en este proceso no vaya a haber un montón de empresas que pueden quebrar. Eso pasa todo el tiempo. De hecho, ser una satélite tiene eso. Ser una satélite, estos grandes centros que dominan el capitalismo mundial, las startups constantemente están fracasando. Eres prescindible, ¿no? Totalmente prescindible, igual que la mayoría del mundo hoy para estas empresas. El punto es que necesitan controlarnos a todos, pero cada uno de nosotros individualmente les es completamente prescindible. Y ahí es donde esa complementariedad resulta falsa. Digo complementariedad porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, bueno, pero sin el sistema operativo Android no hay aplicaciones, pero sin aplicaciones no hay Android. Sí, eso es verdad, pero para que se funcione ese poder de manera simétrica, todos los productores de aplicaciones tendrían que ponerse de acuerdo e ir conjuntamente a enfrentar, en el caso de Android, a Google
en relación a las condiciones en que se organiza esa plataforma. Y de lo mismo, imagínense Meta, deberíamos ir todos los usuarios a decirle a Meta, no hagas este tipo de publicidad targeteada o no hagas este tipo de acción u otra. Sí, además hablando como de la dependencia desigual, en este caso geopolítica, tú has hablado mucho de cómo para Europa para Europa alojarse en la nube, es decir, en empresas y corporaciones estadounidenses, es probablemente un error sistemático. Pero yo quería preguntarte respecto de esto, a nosotras nos interesa y por eso este podcast se llama Mucho Hype y Pocas Nueces, nos interesan las narrativas y cómo se construye esta burbuja. Y hay una, que hemos hablado con otras también, que es esta de la carrera, que es como muy Guerra Fría a los 80s, pero al mismo tiempo, y nosotras la analizamos también desde el espacio de una carrera es, por supuesto, ultracapitalista, pero al mismo tiempo también es muy patriarcal y muy colonial en tanto que es extractivista. Y entonces nos interesa por qué tiene éxito esta idea como de la carrera y geopolíticamente, ¿dónde deja esto a Europa también? A mí me parece que tiene tanto éxito porque hay otra narrativa anterior que está sumamente arraigada y sobre la cual me referí brevemente antes, que es la promesa del crecimiento como la solución o el camino al buen vivir, al desarrollo, al progreso. Y piensen que ya ni siquiera se discute sobre qué es el desarrollo, qué es el progreso, qué es el buen vivir. Ya como todo está tan enfocado hacia el crecimiento económico, los gobiernos del mundo terminan pensando que lo único, su última misión, cuando las papas queman, cuando ya no se sabe qué hacer, siempre hay que mirar el crecimiento. Y eso después va a solucionar lo demás. Entonces, lo que de hecho, cuando y en particular el crecimiento medido obviamente con una medición en particular, que deja no solo las tareas de cuidado completamente afuera, que es el PBI, sino que también asume que el valor que se apropia un país es el mismo que produjo ese país. Entonces, en un mundo donde lo que se produce es apropiado dentro del mismo país, uno podría decir no importa si estamos midiendo uno o el otro. Pero en un mundo donde hay apropiación de renta sistemática por parte de empresas de Estados Unidos y China, lo que sucede, y también obviamente europeas en otras industrias como la automotriz, como las farmacéuticas, lo que sucede es que el valor se produce en ciertos lugares, pero después es apropiado, se concentra en algunos pocos lugares del mundo, y entonces parece que esos países son en realidad los que crean más valor, los que son más productivos, y que el resto está totalmente a la saga. Entonces lo que tiene que hacer es imitar a esos que están liderando. Pero en realidad, en ese ejercicio de tratar de seguir imitándolos, lo que se termina haciendo es creando más valor que sistemáticamente los mismos que están en el centro van a seguir apropiando. Entonces es una suerte de círculo vicioso, virtuoso para los que están en el centro, y es una encerrona. Es una encerrona porque esa promesa siempre se la patea para adelante y nunca hay un momento en el que nos sentamos en una mesa democráticamente a decir, bueno, pero ¿para qué queríamos crecer? ¿Qué es realmente lo que queríamos hacer? Y da lo mismo crecer produciendo armas que crecer produciendo comida. Y da lo mismo que que la producción de comida con la que crecemos sea comida fumigada con agrotóxicos, que no. Entonces me parece, y un paso más atrás, parte de esa promesa está completamente apalancada con esta idea de que la innovación es la que trae crecimiento económico. Y por lo tanto, la innovación va a traer progreso. Entonces, los gobiernos terminan tolerando casi cualquier tipo de acción de las grandes corporaciones porque asumen que ese es el costo a pagar para tener la innovación. Pero en realidad, ellas son las apropiadoras de la innovación. No son las que desarrollaron, al menos no de manera exclusiva, lo que después aparece como si fuera su innovación. Es una narrativa perfecta, ¿no? Porque les deja ese espacio de desregularización total para apropiarse de la innovación, hablando de que lo que están haciendo es innovación. Absolutamente. Y después, por supuesto, se hace caso omiso a el hecho de que el tipo de innovación que tenemos no es el que va ni necesariamente traer crecimiento económico, asumiendo que eso es lo que necesitamos, ni tampoco ni progreso, ni buen vivir, etc. Pero porque es muy complejo entender en detalle estos circuitos y parte, de hecho, de mis investigaciones se concentra en mapearlos, en mostrar que existen para empezar la discusión y después empezar a entender la complejidad de estos circuitos, porque son circuitos de aprobación de conocimiento público, de control de las empresas startup, de control de las propias oficinas dentro de los gobiernos, de los estados, de la narrativa, de cómo pensamos, de incluso que utilicemos o que pensemos que la inteligencia artificial es inteligencia
que reduzcamos la idea de inteligencia a la capacidad de predecir qué palabra va a venir después o la capacidad de resolver un problema con una lógica racional muy básica y no que podamos pensar en la inteligencia como algo mucho más complejo, que está basado también en la experiencia, en tener experiencia. La inteligencia artificial no tiene experiencia. ¿Cómo podemos pensar que tiene inteligencia? Pero sin embargo, ya desde el uso mismo de la categoría se nos va imponiendo formas de pensar. Piensa en la categoría plataformas, una categoría que parecería que primero está completamente ausente de poder, al contrario, nos levanta a todos. Y lo que pasa es que levanta unos pocos. Y mientras tanto aplasta al resto, pero la categoría misma parecería que nos posiciona colectivamente mejor. Y estas propias empresas usan un montón de otras narrativas también. La idea de, yo les hablaba de soberanía, pero también utilizan mucho la idea de democratización, que democratizan el comercio, que democratizan las finanzas, el acceso a la información. Y lo que están haciendo todo el tiempo es controlar quién accede a qué tipo de información. Piensen que incluso se están... y, por supuesto, cómo se consume, qué se consume. ¿Qué información recibe? ¿No? ¿Qué información recibimos en todos los ámbitos de nuestra vida? Al punto que cada vez más se impone un reemplazo de las propias estadísticas nacionales de los gobiernos por indicadores construidos con Big Data recolectada por estas empresas. Wow. Sobre esto hay justo un investigador brasilero, Oscar Darrúa Dalva, que escribió su tesis de doctorado justamente sobre este tema, sobre cómo en Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro, hubo en particular un montón de presiones de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos por reemplazar al IBGE, al organismo estadístico de Brasil, que no sea él mismo quien decide cómo se recopila la información y cómo se construyen los indicadores, sino empezar a reemplazarlo con estadísticas que dependan de estas grandes empresas. Y, vale decirlo también, porque no hemos hablado de los organismos internacionales, en este tipo de presiones también hay muchas veces también el amparo o la promoción de los organismos internacionales. En el caso de la supuesta modernización de las agencias de estadística nacionales, Naciones Unidas incluso. Que dentro de Naciones Unidas hay un montón de gente haciendo trabajo extraordinario de denuncia de este tipo de prácticas, pero también hay quienes apoyan y promueven que en particular los estados periféricos sean los que adopten estas tecnologías. Entonces, ¿qué le pasa a Europa? Bueno, Europa se está sentando de lo de los que pierden por primera vez en su historia, lo cual es bastante complejo porque para los países periféricos casi que es, bueno, ya estábamos acostumbrados a eso. Pero para Europa, obviamente que genera un choque cultural incluso para las derechas europeas, que en definitiva, que las propias tecnologías que se usan para gobernar terminen siendo tecnologías de Estados Unidos y se depende de Estados Unidos si los gobiernos pueden gobernar o no. Porque algo que sucede es que todas estas tecnologías, no solo hay un reemplazo de las agencias de estadística o un intento de reemplazo del rol de las agencias de estadística, sino que empieza a haber una migración a la nube de los propios gobiernos, de la operatoria diaria de los gobiernos, del funcionamiento de los hospitales, el funcionamiento de las escuelas, cada vez más utilizando tecnologías de estas mismas empresas, lo que significa utilizar tecnología a caja cerrada, que si un día estas empresas deciden bajarte el interruptor, no podés funcionar. Y eso ya pasó con la International Court of Justice, que la Corte Internacional de Justicia, que Microsoft le proveía servicios, incluso de mails, y Trump dijo, dales de baja, porque estaban investigando el genocidio en Palestina y le dieron de baja el mail. Entonces, digo, hay cosas tan básicas que ya están sucediendo y que los gobiernos tienen que tener en cuenta, porque los gobiernos, en lugar de estar pensando en construir una alternativa ecosistémica, muchas veces terminan pensando en cuál va a ser la política específica que va a solucionar todos estos problemas. Entonces, incluso cuando se piensa en instalar centros de datos públicos, lo que termina sucediendo es que esos centros de datos públicos, si solo se instala un centro de datos público, después se entrenan modelos de inteligencia artificial ahí, ¿y a dónde se van a ir a vender? A las nubes de Amazon, Microsoft y Google. Entonces realmente hacen falta ecosistemas distintos. Mientras tanto, los gobiernos ofrecen una billetera virtual que se aloja en estas mismas empresas o una identidad digital, como va a salir ahora en el Reino Unido y como ya tienen en India, por ejemplo, y otros países del mundo, que no digo que esté mal, digo, hay que discutirlo porque presiona a todo el mundo a ser parte de la economía digital, porque si no tenías antes celular porque no querías, ahora estás obligado a tenerlo porque no vas a tener más tu carnet identitario físico, sino virtual, por ejemplo. Entonces digo, hay un montón de otros problemas asociados, pero incluso dejando eso de lado, enfoca a los estados en ofrecer servicios
en vez de pensar realmente en construir un ecosistema alternativo y cuáles son las partes claves que tienen que mantenerse públicas y gobernarse públicamente, y dónde puede haber mercados, dónde podría haber empresas ofreciendo soluciones. Digo, esto no es directamente pensar, bueno, entonces ¿dónde va a quedar el lugar de las empresas? No va a haber trabajo, etcétera, que es algo que muchas veces cuando uno empieza a hablar de lo público, la respuesta inmediata es, pero necesitamos puestos de trabajo, entonces hacen falta las empresas, como si los gobiernos no emplearan a personas, ¿no? Pero bueno. Me parece que hay ámbitos, por ejemplo, en la producción de aplicaciones, en la producción de servicios específicos, donde puede haber empresas, pero en los engranajes centrales del sistema, en las patas claves, tenemos que apuntar colectivamente a que haya soluciones públicas, desarrolladas públicas y que se mantengan públicas colectivas. En tu nuevo libro, vinculado totalmente con esto, bueno, tu nuevo libro lo titulas, el segundo que saldrá el año que viene, porque aquí hacemos 2 libros por año, The Rulers, que sería como los gobernantes, ¿no? Queríamos preguntarte, o sea, como nos interesan las narrativas, sospechamos que saldría esta idea del mito del emprendedor, pero sin necesariamente tocar el mito del emprendedor, ¿por qué tú los llamas The Rulers? ¿Y hasta dónde llega como ahora mismo la acumulación de poder de estas personas específicas? No, de hecho cito a Galuzzo, que tiene un libro que se llama El mito del emprendedor, no sé si te referís exactamente al mismo libro, pero porque efectivamente hay una sensación donde esto está todavía más personalizado. No es ni siquiera la empresa, sino Steve Jobs, Bill Gates. Y como Bill Gates se supone que es un súper mega innovador, lo podemos dejar que no pague impuestos y que su fortuna la dedique a invertir acá o allá para influir sobre qué tipo de investigaciones se hacen, qué sucede con esas investigaciones, crear mercados donde no los hay, etc. Entonces, en el mito del emprendedor me parece que hay 2 problemas. El primero es que se tira por la borda, se borra por completo todo el proceso colectivo histórico de producción de conocimiento, esta idea de que el conocimiento se produce con otro conocimiento. Así Bill Gates o Steve Jobs hubieran tenido ideas increíbles, jamás las hubieran podido producir, no solo sin toda la gente que trabajaba contratada por sus empresas, sino también otra vez por todas estas otras instituciones, por los estados financiando, por una historia de producción de conocimiento y un presente que sigue siendo de coproducción colectiva de conocimiento. Pero no solo se borra todo ese pasado, sino que también se permite, porque la figura del innovador se la ensalza cada vez más, parecería que la persona que innova en A puede opinar de cualquier otra cosa. Digo, a mí me parece increíble. Hay algo que quizás es una sutileza, pero un investigador que hace de frontera en inteligencia artificial sabe escribir modelos, no sabe cómo regular la inteligencia artificial. Para eso hace falta personas que están especializadas en el impacto, otra vez, económico, político, social, ecológico, ético. Y cuando había que regular a la inteligencia artificial se llamaba, por ejemplo, a Yann LeCun, ¿por qué francés? Se lo llamaba en Europa, ¿por qué francés? Como si esa nacionalidad lo volviera una persona que va a velar por los intereses de Francia o de Europa. Yann LeCun tiene 2 trabajos. Uno está en la New York University, o sea que ni siquiera trabaja en una universidad francesa o europea. El segundo es en Meta. Es uno de los científicos principales de Meta. Entonces, Yann LeCun definitivamente no va a velar por los intereses sociales, colectivos, y así quisiera velar por esos intereses. No es la persona, si vas a invitar a 3 personas a hablar, no es la que tiene que decidir sobre estas cosas. Si no vas a abrirlo colectivamente, y para nada, no habría que invitarlo, pero realmente hay que hacer hay que hacer una democratización real en este caso de quiénes deciden y quiénes regulan. Y parte del mito del emprendedor contribuye a que muchas veces terminen siendo estos mismos. Bill Gates se sentó con el rey de Inglaterra como parte de esa delegación que llegó con Trump. Y porque gobiernan. Entonces, ¿y por qué The Rulers? Va más allá del mito del emprendedor y va más allá de las personas específicas y va directamente a cómo las empresas gobiernan, a cómo pensamos muchas veces que los que gobiernan son los estados, pero cada vez más terminan gobernando empresas y cómo gobiernan, si queremos pensarlo, en una suerte de pirámide o cascada. Empresas, como les decía, SAP en el caso, o las farmacéuticas, automotrices, se vuelven dependientes de Amazon, Microsoft, Google, pero lo hacen porque Amazon, Microsoft y Google en sus nubes les ofrecen los servicios digitales con los que después van a controlar a los que están más abajo. Las tecnologías digitales son tecnologías de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna? ¿Cómo se gobierna?
Y los que deciden qué tecnologías digitales tenemos son los que en definitiva deciden cómo se gobierna, quién gobierna y en última instancia los que gobiernan a los que luego gobiernan. Entonces, en ese sentido de rulers, en el sentido de pensar a las tecnologías digitales como tecnología de control y en ese sentido la discusión de soberanía digital como una manera de decir, no se trata de negar que estas sean tecnologías de control, porque van a seguir siéndolo. La discusión es quién controla y cómo democratizar el control. Entonces, soberanía digital no es que todos usemos un ChatGPT o lo que fuere, o una plataforma, ni siquiera es que todos entendamos un poco cómo funciona, que ya sería un avance todavía mayor, sino es que todos podamos decidir qué tecnologías tenemos, porque eso es lo que nos permite estar en control de las tecnologías que después se utilizan para controlar. Que por otro lado suena como a democracia básica, ¿no? Tampoco estamos pidiendo... Sí, tampoco estamos pidiendo mucho realmente. Hay una pregunta, Cecilia, que les hacemos a todas las invitadas para terminar la conversación, para intentar terminarla con un poco de luz, que es, ¿cómo crees tú que debería ser la inteligencia artificial para ser realmente beneficiosa para el ser humano y para el planeta? Bueno, creo que para empezar tenemos que dejar de llamarla inteligencia artificial. Okay. Tenemos que llamarla estadística avanzada, modelos de estadística avanzada. Entenderla en su complejidad requiere un acceso todavía mayor a la educación y a la capacidad de pensamiento crítico. Entonces, para mí, antes de que podamos pensar qué inteligencia artificial es la que puede ser beneficiosa para la sociedad, tenemos que construir colectivamente las bases para que el riesgo real de la inteligencia artificial generativa en particular, que es que reemplace nuestras capacidades de pensamiento crítico, no se realice. Que esa no sea la inteligencia artificial que se produce. Y para eso me parece que tenemos que volver a mirar la educación pública en todos sus niveles, que debería ser gratuita, que debería estar suficientemente financiada y que debería estar hermanada con investigación pública de calidad, pero al mismo tiempo con los resguardos necesarios para prevenir, y esto implica desde cambios legales hasta cambios organizacionales e institucionales, prevenir hasta formas de apropiación ciega del conocimiento, donde incluso cuando no hay lazos directos con ninguna de estas empresas, hay una apropiación del conocimiento que se produce o una influencia de la agenda de investigación por parte de estas empresas, de modo que todo el mundo termine investigando lo que ellas quieren, aún sin saberlo. Cecilia Ricap, muchísimas gracias por tu generosidad intelectual. Yo creo que esta forma de compartir es una auténtica maravilla. Somos súper fans, ahora lo somos todavía más. Y para la gente que nos escucha, podéis escuchar todos los episodios, verlos o leer las transcripciones en muchohype.org o en el medio de comunicación ETHIC. Y nos vemos en el próximo y último episodio. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes.